Vamos a empezar a grabar. Ok. Vamos a escuchar primero este pequeño diálogo. Vamos a intentar seguir con la lectura visual. Ok. Atención, por favor. C'est ta mère, là, sur la photo. Oui, c'est elle, à l'âge de 25 ans. Et à côté, c'est ton père? Non, lui c'est mon oncle. Et ces jumeaux, ce sont tes cousins? Non, eux, ce sont des amis d'enfance. Elle, c'est Julie, et lui, c'est Arthur. Ils ont l'air sympas. Hmm. Encore une fois, de nuevo. C'est ta mère, là, sur la photo. Oui, c'est elle, à l'âge de 25 ans. Et à côté, c'est ton père? Non, lui c'est mon oncle. Et ces jumeaux, ce sont tes cousins? Non, eux, ce sont des amis d'enfance. Elle, c'est Julie, et lui, c'est Arthur. Ils ont l'air sympas. Oui. Alors, aquí tenemos algunas palabras marcadas con color azul, ¿no? Estas palabras que están marcadas con color azul son los que en francés se conocen pronombres tónicos, le pronom tonique. ¿Mm? ¿Qué cosa es un pronombre tónico? ¿Qué cosa es un pronombre tónico? Lo vamos a intentar ver el día de hoy, ¿no? En la clase de hoy. Ahora, los pronombres tónicos también existen en nuestro idioma español. Son utilizados sobre todo para enfatizar, en idioma francés, sobre todo para enfatizar de quién se habla o quién está haciendo tal acción. Por ejemplo, eh, en la tercera frase aquí en pantalla tenemos Louis, il reste ici. Louis, il reste ici. Quiere decir, él se queda aquí. Es bastante necesario que comprendan que en el contexto del idioma francés, los pronombres tónicos, además de tener la función y ejercer, perdón, la función de pronombre tónico, también se utiliza para enfatizar quién hace tal acción. Como lo evidencia aquí la tercera frase. Louis, il reste ici. Él se queda aquí. ¿No? Es muy común escuchar frases de este tipo en francés, como por ejemplo cuando decimos, ah, moi, je suis péruvien, o moi, je suis mexicain. Ya es como una repetición del pronombre, sino que el primero es el tónico y el segundo es el pronombre personal. ¿Sí se entiende esta primera explicación? ¿Cómo? O sea, pero si hay una traducción en español. En español se traduciría por ejemplo, la frase moi, je suis mexicain, se podría traducir como yo soy mexicano. O sea, con un doble Ah, pronombre. No es para enfatizar en ese caso. Esa es la primera parte que quería mostrarles del pronombre tónico. Pero evidentemente, la función principal del pronombre tónico es reemplazar a otra persona o reemplazar a otra cosa. Por ejemplo, je pars avec elle. Je pars avec elle. Yo me voy con ella. ¿Mm? Ese ella, ¿no? Él, que tenemos aquí, es el pronombre tónico. Luego tenemos vous allez chez eux. Vous allez chez eux. Ustedes van a la casa de ellos. ¿Mm? ¿Se acuerdan cómo se decía ellos en pronombre personal? él. Il, voilà, il. ¿No? Entonces aquí vemos la diferencia entre pronombre personal y pronombre tónico en francés. Hay algunos que son iguales y hay otros que cambian. Vamos a ver, antes de pasar a la lista genérica, veamos aquí, ¿no? Que les prépositions de et a se contractent avec le ou les. Vamos a ver qué sucede. Le pronom sujet est suivi d'un verbe. Le pronom tonique peut être employé seul. El pronombre sujeto, el pronombre personal sujeto, está seguido de un verbo. Decimos, elle mange une pizza. Je mange des sushis. Seguido de un verbo. Mientras que el pronombre tónico puede ser utilizado solo. Como por ejemplo aquí. Aquí tenemos una representación de pronombre tónico.
digamos, que es empleado solo. Je pars. Qui? Moi. Yo me voy. ¿Quién? Yo. Sería, ¿no? En español. Pero veamos que el pronombre tónico de je es moi. Les parece que cuando yo digo quién quiere participar, ustedes dicen moi, no dicen je, ¿no? Porque ese moi que ustedes dicen es el pronombre tónico, ¿no? No se dice, no se utiliza el pronombre personal, porque personal, o sea, repito, usualmente se encuentra seguido de un verbo, ¿ok? Tu pars. Qui? Toi. Toi. Toi es el pronombre tónico de tú. Il part. Qui? Lui. Lui. ¿Ok? Él se va. ¿Quién? Él. Lui. Lui, en este caso, es el pronombre tónico de il. Y vamos a ver algunos que son iguales, como por ejemplo, elle part, qui, elle, ella, ¿no? Se queda igual, la forma es igual. Ujú. Nous partons, qui, nous. También otro caso que es igual. Vous partez, qui, vous. Y aquí cambia el pronombre tónico de il, va a ser e. E. Mm, a ver, el último, elle part, qui, elle, ellas, ¿no? Entonces, a ver, esta lista es bastante exhaustiva y pueden tenerla a la mano para poder utilizar estos pronombres tónicos, ¿ok? Ahora, a ver, antes de pasar a más detalles, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? No. No. Es No. como para dirigirnos a alguien, o sea, sobre alguien, ¿sí, no? Exacto, ¿no? También, pero también para hablar de nosotros mismos, ¿no? No podríamos utilizarlo también para hablar de nosotros. Por ejemplo, moi, como la frase de ejemplo, de moi, je suis étudiant de français. Moi, j'aime regarder des films, por ejemplo, ¿no? Ujú, También así, de acuerdo. ¿de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, en general, après une préposition, on utilise le pronom tonique, ¿no? Esa es una especie de regla genérica, ¿no? En general, después de una preposición, vamos a utilizar el pronombre tónico. Vamos a decir, Max travaille avec. Avec, c'est une préposition. Et donc, on va trouver après avec un pronom tonique. Dans ce cas, on a moi. Moi. Max travaille avec moi. Léa habite chez lui. Partons, Sanzo. Todas estas que están subrayadas son preposiciones, ¿no? Y la regla general me dice que después de una preposición usualmente se encuentra un pronombre tónico. Avec moi, avec toi, avec eux. ¿D'accord? D'accord. Por De acuerdo. ejemplo, j'étudie avec avec mes amis, no. J'étudie avec toi, ¿no? Yo estudio contigo. Ahí tenemos, ¿no? Je suis chez moi. Estoy en mi casa. Je suis chez moi. Ujú. Ahora, importante ver que esta estructura, bueno, el uso de los pronombres tónicos se encuentra también después de la construcción C. También se utilizan después de la construcción C. Tenemos, por ejemplo, c'est toi, eres tú, c'est toi, c'est moi, ¿no? Lo que dicen cuando tocan el timbre de una casa, ¿no? C'est moi, ouvre la porte, ¿no? Abre la puerta, soy yo. C'est eux, son ellos. Ujú, ¿no? Hay que ir viendo bien este tipo de estructuras. ¿Ok? Ahora, lo que les decía antes de pasar a los ejercicios es esto, ¿no? Pour renforcer le sujet et marquer un contraste, on utilise un pronom tonique. Par exemple, je suis en forme, et toi? Moi, je suis fatigué. Je suis en forme, et toi?
Moi, je suis fatigué, ¿no? Aquí también para reforzar el sujeto y marcar una especie de contraste también. ¿Ok? Ahora, tenemos otra forma aquí. Jean est pour le nucléaire. Et toi? Moi, je suis contre. A ver, aquí tenemos dos estructuras. Être pour. Être pour significa estoy a favor de. Jean est pour le nucléaire. ¿No? Jean está a favor de la energía nuclear. ¿Y tú? Moi, je suis contre. ¿No? Yo estoy en contra de eso. ¿De acuerdo? Aquí entonces vemos también el uso para reforzar más, ¿no? El sujeto, o para dejar bien en claro, ¿no? Si yo digo, Melissa aime jouer avec des jeux vidéo. Moi, je déteste jouer avec des jeux vidéo. ¿D'accord? D'accord, D'accord. ¿Sí? ¿Ça va? ça va. Ahora, una última precisación antes de pasar a los ejercicios. Tenemos aquí una pequeña dinámica, ¿no? Je ne bois pas de café le matin. Et vous? Je ne bois pas de café le matin. Et vous? Yo no tomo café en la mañana. ¿Y tú? ¿Y usted? ¿O ustedes? Hay dos respuestas aquí. Y ambas utilizan el pronombre tónico. ¿No? Tenemos moi non plus. Yo tampoco. Moi aussi. Yo también. Perdón, moi non Podría plus. ser, Moi non plus, porque plus es la pronunciación cuando la tenemos ahí en suma. Sí, perdón, ¿te escucho? no podría ser je non plus. No, es imposible. Siempre que pregunten algo y vamos a referirnos a nosotros en la respuesta, entonces vamos a usar eso. Exacto. Ajá. Como yo, yo, Ujú. cualquier respuesta. Exacto. Eso es algo que nos tiene que empezar a salir natural, ¿no? En cuestión de respuesta. Si alguien nos dice, ¿no? Nos hace una pregunta de este tipo, introduciéndonos primero sus preferencias. Por ejemplo, j'aime manger, je ne sais pas. A ver, les hago paréntesis. El otro día comí un plato nuevo que no había comido en México, que se llamaba sope, y me encantó. Entonces voy a utilizarlo para el ejemplo. Por ejemplo, puedo decir, j'ai mangé de sope. Et vous? En ese caso, si a ti no te gusta o tú no comes, ¿no? O tú también, a ti también te gusta comer los sopes, ¿no? Puedes decir, moi aussi. No, yo también. No puedes decir, j'ai aussi. J'ai aussi. No se dice, porque la única construcción admitida para usar el aussi con el je es en una construcción en la que haya un verbo aquí, ¿no? Je más verbo plus aussi. Por ejemplo, si quiero decir yo también estudio francés. ¿No? J'ai aussi étudié le francés, ¿no? Aquí la sintaxis me va a matar porque debería estar el verbo antes, pero un poco solo es para explicarles, ¿no? En qué contexto se podría utilizar con je y aussi. Pero en contexto para decir yo también, ¿no? Es moi aussi. Para decir yo tampoco, moi non plus. Pero podría ser como j'aime de sope aussi. En ese caso sí. Pero atención que ahí es una construcción distinta, ¿no? Obviamente tienen que darse cuenta. Cuando la frase requiere una respuesta con pronombre tónico, pues recuerden que el pronombre tónico de je no es como en español, que es el mismo, sino que es moi. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿D'accord? D'accord. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Pero tampoco funciona como posesivo, ¿no? O sea, como decir, ¿de quién es este sope? No digo moi. ¿O sí? Ahí en este caso, ¿no? Para la pregunta de quién es este sobre, podemos responder también con el tónico en una construcción del tipo il est à moi. Il est à moi, ¿no? Es mío.
Il est à moi. Es un tipo de respuesta. ¿No? Es mío. Esto significa es mío. Es una construcción impersonal para decir, bueno, ni tanto impersonal, pero es una construcción para decir es mío. ¿No? Y ahí, como verán, aquí tenemos una preposición, por ende, usamos el pronombre tónico después. ¿De acuerdo? D'accord. A ver, vayamos a hacer un par de ejercicios antes de terminar por hoy, para que intentar fijar esta parte. ¿Ok? Vamos a ver, aquí tengo algunos. Bye. Ok, bien. Tenemos que responder según el modelo. Aquí tenemos Marie est avocate. Son mari aussi, je crois. ¿Mm? Esa es una afirmación. Ahora vamos a tener que decirlo al contrario. Vamos a tener que decir no, lui, il n'est pas avocat. ¿Mm? Este es el modelo a seguir. Veamos. Frase número 1. Anne fume. Son mari aussi, je crois. ¿Cómo podríamos responder aquí? ¿Qué significa je crois? Creo, yo creo. Ah, Creo. No, Non, No, ajá. No, él. el, él, Ujú. No, no, él, Él. el n'est pas, il n'y a pas, el faut pas. Él ne fue un pa. Aquí los ayudo. Atención, recuerden, la negación se forma con partícula ne, verbo en el centro y luego pa. No, elle ne fume pas. il n'y a pas, D'accord? Non, el ne font pas. Ok. No, Ah, oui, attention, excusez-moi. On doit, a ver, tenemos que negar la parte siguiente, la parte del esposo, ¿no? Son Marie en este caso. Porque viendo acá el ejemplo, ¿ven? Marie, Oh, ¿no? Es un nombre de género femenino, bueno, un nombre que se utiliza para las personas de género femenino. Marie est avocate. Son mari aussi, je crois. No, lui, il n'est pas avocat. ¿No? Entonces, en este caso, vamos a tener que negar lo que dicen del marido. Entonces, aquí sería no. non, lui, Ujú, il, il ne fume pas. il ne fume pas. non, u. Ajá, Il. vamos a ver aquí. Igor est russe. No, lui, Ses parents aussi, je crois. Non, u. No, non, lui, et, No. il, Il. il n'est pas, Gus. il ne Son. No. sont Son. Gus. il ne Pa. fume pas. Ah, no, pa. Son pa. Oui. Gus. Très bien. Menos mal que te corregiste. Ils ne sont pas russes. Oui, très bien. No, eux, ils ne sont pas russes. Oui. Número 3. Max conduit. Sa femme aussi, je pense. non, No, No, él. Elle, Elle, Él. el, Ne conduit pas. Conduit pas. elle ne conduit pas. Oui. Número 4. Paul parle anglais. Ses enfants aussi, je pense. no, Non. No. eux, Oui. Il. il Ne pas. il Ah. n'est Il ne pas parle pas non, anglais. anglais. Oui. d'accord, OK? Bien. D'accord. D'accord? Ça va? No. Cuestión. Oui. Vas-y. Es que es esa femme. Su mujer. Sa femme. Pero dice Max. So, sé que es que se conduit. Max conduit, ¿no? Max conduit quiere decir Max conduce. Su mujer también, yo pienso. Ah, creo. su mujer. Ah, d'accord. D'accord, merci. Ah, ujú. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Uy. Vamos a intentar responder a estas preguntas, pero con sinceridad, ¿eh? Ustedes. A ver. Número 1. Je ne bois pas de café le matin. ¿Et vous? Moi non plus.
¿Tú tampoco? Moi aussi. Ah, moi aussi. A ver, vamos a responder moi aussi porque yo también. Ok. Pero, ¿y si yo sí Pero, tomo? ajá, moi aussi. Sí. Je bois. Moi, dices para negar. ¿En ¿Qué? Je bois de café le matin. No, en este caso, ¿cómo respondemos? ¿No? La pregunta es, yo no tomo café en la mañana y tú, ¿qué quiere decir? No, yo sí tomo. ¿Cómo decimos? O sea, a ver, acuérdense la negación. Oui. No, No, moi. Ah, si decimos no, prácticamente estamos confirmando la negación. Si je bois ¿Sí du o oui? café le matin. Café. Sí, en este caso. Porque recuerden que cuando queremos negar una pregunta estructurada con una negación, vamos a responder con sí. Ah, ¿Oui? ¿Vous vous souvenez? d'accord. Ok. Bien. Número 2. Mon fils ne range jamais ses affaires. Et le vôtre, Revanche. arreglar. Sus Ses asuntos, ¿no? affaires, sus asuntos, oui. No sé, no tengo hijos. On va dire, je ne sais pas, No sé. Je ne sais pas. je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas Je n'ai d'enfants. pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas d'enfants. Pas d'enfant. No, mentira. Yo Ok. ya. Pero ¿cómo podríamos responder a esta utilizando moi aussi, moi non plus? Moi non plus. Ah, Oh. u Moi aussi. o sí. No, Ellos también, miren bien, Ah, aquí el est votre, ¿no? Y el suyo, Ah, Mm, vous. ¿no? ¿No? tienen que ir a ver el posesivo. ¿No así? Ah, Lui, No. lui, No, no. mais bu. Ah, no. a ver, le fils, el hijo. ¿Cuál Ah, sería el hijo. posesivo para Lui. decir? No, Lui. posesivo en este caso. Luis. Para decir mi hijo. mon. Ah, mon. Ok, Moi. ahora, moi. ¿cuál era la otra opción, ¿no? Para decir el mío, por ejemplo. El mío. Moi. Mon. A ver, aquí. Mon fils. Veamos qué nos dice Santo Google. Acuérdense. Ma, ¿no? El mío. Le mien. Le mien. Miren bien, a ver, grábenselo. Le mien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, pasemos aquí. La pregunta es, ¿le vôtre? Le mien aussi. Très bien. Le mien aussi. El mío también. Recorrer le mien non plus. Non plus. Ah, sí, claro, también. El mío d'accord. tampoco. ¿No? El mío no plus. Pero, ¿Lemian de qué clase de pronombre es? Es que en este caso la pregunta la podemos responder de esta forma, o sea, el mío tampoco, ¿no? Le mío non plus. O podemos ponerlo de forma un poco más compleja, ¿no? Podríamos escribir, a ver, ayúdenme, ¿cuál es el tónico que ustedes estaban diciendo al inicio? Moi fille. Moi. Mm. Mon fils. Luego, Llaméis. Louis. Recuerden, ¿no? Mon fils es Lui. oui, Louis non plus. No. Non plus. O lui aussi, ¿no? Dependiendo de lo que queramos decir. Claro. Bueno. ¿De acuerdo? Y D'accord. el plural de le mien ¿Qué no? es le mienne. Depende del género. Ah, Puede ser le mien o le mien, ¿no? Los míos o Pero- las mías. Pero eso, Luis no es eso lo vamos a para... ver más. Perdón, sí, Louis.
Lui no es para una sola persona y ahí no dice mis hijos, así como No, en no, no. plural. La palabra hijo en francés ya incluye esta S al final, ¿no? De hecho, ves el posesivo es mon. Si fuera mis, aquí estaría, ¿qué palabra? Me. 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 MS. Ok, ¿D'accord? d'accord. D'accord. Ujú. Bien. Ok. Hagamos la tercera. Mes parents ne prennent jamais l'avion. Et les vôtres? Qu'est-ce que se prennent? Parents o prennent. Prennent. Tomar el avión sería, ¿no? Los tuyos, les miens non plus, o les miens aussi. Vamos a escribir así, por Les. ejemplo, mes parents, Sí. Mes parents. mes Aussi. parents. Non ¿Qué, plus. qué pronombre tónico puede reemplazar a mes parents? ¿O podemos utilizar? Elle, U. Eux. Eu. elle, Ujú. Eu. Eux, Eux. mes parents, eux, No. tampoco. Non Non plus. plus. Non plus. Non plus, oui. Voilà. Mes parents, eux, non plus. Y se puede ¿D'accord? responder con la, por ejemplo, el le mien no plus, pero en plural. Oui, también. Le. Ujú. Quedaría así, ¿no? Avec Le S. mien no plus. Ujú, les miens non plus. O como les miens aussi. Ujú. Ajá. Sí. A ver, mes parents ne prennent jamais l'avion. no. A ver, que aquí le miens aussi, capaz es un poco ambiguo. Mm. Sí, por ¿Ok? Pero Bien. mejor decir non plus en este caso. Bien. Ok. Bien. Ok, la 4 se las dejo a ustedes. Ya luego vean cómo la respondemos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No. ¿No? C'est clair. ¿Se cree? Ok, entonces, a ver. Presten atención a la parte de los tónicos que vamos a utilizar a esta lista, sobre todo de aquí, ¿no? Que es la que les puede ayudar a ver esta parte de los pronombres, ¿ok? Bien, aquí digamos por hoy. Nos estamos viendo entonces mañana viernes. No hay ninguna actividad para presentar mañana, ¿no? Qué pena. Las Bueno. cosas del cuarto ya no, ¿verdad? ¿Cuál? Las cosas que hay en el cuarto. Esa es la reviso